Según previsiones del gobierno, la pobreza habría caído en el tercer trimestre de este año hasta 38,9%. Esa estimación coincide con algunas de universidades y centros de estudio. Para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación con Leonardo Tornaroli, que es economista del CEDLAS. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario. Hola, Leandro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Leonardo, el Ministerio de Capital Humano sorprendió ayer, luego de la publicación del informe de distribución de ingresos, al decir que la pobreza habría caído en el tercer trimestre a 38,9%. Digo que sorprendió porque ese dato no está en el informe de distribución del ingreso, pero inmediatamente salieron algunos economistas a decir que sus estimaciones daban parecidas y entre ellos estabas vos. ¿A vos cuánto te da la proyección de pobreza en el tercer trimestre? Bueno, sí, de hecho mi proyección es anterior al dato de Capital Humano. A mí me da 38,5. Si bien, como bien decís, el informe de distribución del ingreso no habla de pobreza, sí provee la información que los que trabajamos en estos temas nos permite adelantar o estimar en forma adelantada el dato de pobreza con bastante precisión. En ese informe de distribución del ingreso se informa cómo se movieron los ingresos entre los diferentes grupos de la población. Con eso es posible ajustar los datos anteriores que tenemos y hacer una primera estimación que en general suele diferir por unas pocas décimas con el resultado que INDEC finalmente va a publicar en unos meses, con lo cual yo le tengo bastante confianza que el número va a ser efectivamente así. En el primer semestre de este año la pobreza marcó por encima del 50%, si no me equivoco. ¿Qué factor explica la caída al 38%? Bueno, son un par de factores recurrentes, diría yo. El primero de ellos, o quizás el más importante, es la desaceleración de la inflación, ¿no? Así como la inflación de la suba repentina o la aceleración tan fuerte que sufrió a finales del año pasado, principio de este año, es lo que explica el salto que tuvo la pobreza a comienzos de año. Ya preveíamos que la estabilización que se está observando en los últimos meses, con caída gradual primero, pero más acelerada después de la inflación, iba a provocar una caída en la pobreza. Lo que ocurre con eso es que en general los ingresos se ajustan mirando hacia atrás en las negociaciones, y cuando la inflación cae, entonces el número que vos estás mirando es mayor al número que está pasando en el momento que estás viviendo, ¿no? Entonces eso iba a permitir de a poco y en forma parcial ir reduciendo la pobreza. Yo no esperaba de cualquier modo que la reducción fuera tan rápida como para recuperar todo el terreno perdido dentro de este mismo año, y para ello contribuyeron una serie más de factores. El primero es que la pobreza se mide mirando una inflación en particular, que es la inflación de la canasta de consumo de los pobres, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. En estos casos la inflación fue aún menor a la inflación general. O sea, bajó aún más que lo que bajó la inflación general, cayó con más velocidad. Hasta mayo la inflación general era más alta que la inflación de la canasta de pobreza. Desde mayo y hasta la actualidad viene siendo muchísimo más baja la inflación de la canasta de pobreza. Esto hizo que el impacto de la caída de la inflación se magnificara aún más porque la canasta que se usa para medir pobreza cayó muy fuertemente. Y luego hubo también alguna cuestión que tiene que ver con que, por la forma en que INDEC mide la pobreza, en los momentos donde la inflación salta mucho, como ocurrió a finales del año pasado, quizás sobreestima un poco la pobreza, y cuando baja mucho, quizás también sobreestima la caída, sobreestima tanto la subida como la caída. Quiero decir, nosotros lo que miramos en la medición de la pobreza es un instrumento, que es la medición de la pobreza, para medir un fenómeno, que es la pobreza. En la práctica es probable que la pobreza no haya subido tanto como los números lo dicen a principio de año, y tampoco que haya caído tanto ahora, ¿no? Quiero decir, el instrumento que usamos exagera tanto la subida como la bajada en contextos donde la inflación se mueve con tanta variabilidad. Leo, sin embargo, los ingresos y el poder adquisitivo siguen siendo muy golpeados, están muy resentidos, y eso lo vemos, por ejemplo, en las estadísticas de consumo masivo, ventas en supermercados, autoservicios mayoristas, que no repuntan, es un rubro que no aumenta, ¿no? ¿Cómo explicas esta aparente contradicción de caída de la pobreza, pero poder adquisitivo muy golpeado todavía? Sí, a ver, el poder adquisitivo y el consumo en general
se mueve mucho, si querés, por lo que pasa en el medio de la distribución del ingreso y en la cola derecha, en la parte superior de la distribución, porque la mayoría de los gastos provienen, o sea, de hogares de sectores medios y sectores altos. Para esos hogares es probable que se esté cumpliendo que el poder adquisitivo está por debajo del año pasado, porque la composición del consumo de esos hogares, muy sesgado hacia bienes privados, como por ejemplo servicios privados como la salud, las prepagas, la educación privada, los servicios, mucho consumo de servicios, esos rubros todavía corren por encima de la inflación general. O sea que la inflación propia que enfrentan esos hogares quizás es más alta que la inflación que están enfrentando los hogares más pobres, que como dijimos es menor a la general. Entonces bien podría ser que todavía los ingresos de los sectores de consumo más alto de la población sean menores en términos de poder adquisitivo a lo que eran un año atrás, pero que los ingresos de los hogares más pobres, que se gastan principalmente en consumos básicos, de alimentación y de otros bienes y servicios, hayan recuperado un poco más de poder adquisitivo en lo que va del año, o debido a esta particularidad que te mencioné de la inflación de la canasta básica yendo por debajo de la inflación general. Ya estamos a fin de año, a fin de diciembre. ¿Qué podemos esperar de dato de pobreza del último trimestre, del cuarto trimestre de este año? Supongo que va a ser muy parecido al del tercer trimestre. No creo que la mejora se siga extendiendo, al menos no con la misma velocidad que hasta ahora, porque lo que tuviste en este tercer trimestre es lo que podríamos decir como la parte, que no es fácil, pero podríamos llamarla la parte fácil de mejora, que es cuando recuperás lo que perdiste, ¿no? En general ha pasado en Argentina, conocemos esa experiencia, que luego de una crisis fuerte, en Argentina hemos tenido tantas, cuando se estabiliza la macroeconomía después de la crisis, eso permite reducir en muchos puntos la pobreza en forma rápida. Ahora llega la etapa más difícil, donde el gobierno obviamente tiene que conservar los logros, la estabilidad de precios, seguir con la caída de la inflación, aunque ahora el margen de caída ya es menor, porque gran parte de la caída ya se observó, pero todavía hay un camino para recorrer ahí, y eso le daría al gobierno quizás una baja un poquito adicional de pobreza, pero para continuar en el camino de reducción y sobre todo de reducción genuina de la pobreza, lo que necesita Argentina es volver a crecer, que el producto vuelva a crecer, que la actividad económica se reactive, muestre un crecimiento del producto, una reactivación del mercado laboral, mejores empleos, salarios reales recuperándose, y esto en forma sostenida por varios años. Es el único camino que tenemos para reducir la pobreza, ¿no? Crecer por varios años, que es lo que Argentina no ha hecho. La experiencia de países vecinos que han sido exitosos en la reducción de la pobreza muestra que lo han logrado con crecimiento más o menos sostenido, sin que sean tasas de crecimiento espectaculares. En Argentina, por el contrario, hemos tenido recesiones continuas, incluso crisis, que han llevado para atrás casi todos los logros que se alcanzaron en cierto momento, y desde 2011 la pobreza viene creciendo prácticamente todos los años. Estamos hablando con Leonardo Tornaroli, economista del CEDELAS. Leonardo, muchas gracias por esta nota. Te mando un abrazo. Bueno, gracias por llamarte. Hasta luego.